En este pequeño video vamos a analizar con un poco de detalle el significado simbólico del toro, que a su vez está relacionado con el significado simbólico de la constelación de Tauro. Para el efecto, vamos a poner primero en contexto estos dos símbolos, utilizando la bibliografía relacionada primero con el diccionario de símbolos de Jean Chevalier, que es uno de los mejores diccionarios de símbolos publicados en Europa. Y segundo, vamos a analizar el significado simbólico de la constelación de Tauro, tomando como base el libro de Oscar Adler, que es la astrología como ciencia oculta, donde él analiza en parte exotérica y en parte esotéricamente el significado de las 12 constelaciones del zodíaco. Este libro de Oscar Adler también se recomienda ampliamente, puesto que en Europa es uno de los libros más famosos, ya que analiza con pleno detalle cada uno de los caracteres teóricos de cada una de las personas que nacen bajo determinado símbolo. Y por último, vamos a analizar el significado esotérico del toro y de la constelación de Tauro, utilizando la bibliografía de la Sociedad Teosófica, básicamente utilizando el diccionario de símbolos de la señora Elena Blavatsky, que como sabemos escribió un diccionario, un prontuario de símbolos, donde se analiza muy bien la importancia que tiene la constelación de Tauro como símbolo del logos. Las imágenes que se van a ver en esta exposición pertenecen a una exposición de cuadros realizada por la Sociedad Teosófica de Medellín, que posee una colección de arte teosófico y arte metafísico relacionada con la bibliografía, como ya dijimos, de la señora Blavatsky. Entonces vamos con el ya citado diccionario de símbolos del señor Jean Chevalier, que habla sobre el significado exotérico del símbolo del toro. Y dice así, abrimos comillas: el toro evoca la idea de potencia y de fogosidad irresistible. Es pues el macho impetuoso y también el terrible Minotauro, guardián del laberinto. En la tradición griega, los toros indómitos simbolizan el desencadenamiento sin freno de la violencia. Son pues animales consagrados a Poseidón, dios de los océanos y de las tempestades, también a Dionisio, dios de la virilidad fecunda, bestia altiva, dice Hesíodo, de indomable fogosidad. Zeus, por su parte, toma la forma de un toro de deslumbrante blancura para seducir a Europa. Él se aproxima calmosamente a la muchacha y se tiende a sus pies. Ella acaricia al animal y se sienta sobre su lomo, y al instante es arrebatada. El animal se lanza hacia el cielo, atraviesa el mar y la deposita en Creta, en donde se unen, según la leyenda, y que añade que tuvieron 3 hijos. Además, el toro, o más en general los bóvidos, representan a los dioses celestes en todas las religiones indomediterráneas, por razón de la fecundidad intangible y anárquica de Urano, dios del cielo, análoga a la tuya. El dios védico, Indra, es asimilado también a un toro, y los dioses que le corresponden en el Irán y en el Próximo Oriente son comparados además a los morruecos y a los cabrones. Además, el toro védico, Vrishava, es también el soporte del mundo manifestado, aquel que desde el centro inmóvil pone en movimiento la rueda cósmica. Las divinidades lunares mediterráneo-orientales se representan en forma de toro
y estaban investidas de los atributos taurinos. Es así como el dios de la luna, Ur, era calificado de poderoso novillo del cielo, además de poderoso novillo de cuernos robustos. En Egipto, la divinidad de la luna era el toro de las estrellas. Osiris era un dios lunar y fue representado por un toro. Sin, dios lunar de Mesopotamia, tenía también la forma de un toro. Vemos que Venus tiene su domicilio nocturno en el signo de Tauro, y la luna está allí en exaltación. En Persia, por su parte, la luna era Gaositra, conservador del semen del toro, pues según el antiguo mito, el toro primordial depositó su semen en el astro de las noches. También en el Asia Central y en Siberia, entre los mongoles y los yakuto, aparece también la creencia de un toro acuático, escondido en el fondo de los lagos y que muge antes de la tormenta. Así pues, el toro se considera generalmente como animal lunar y se relaciona con la noche. El cuerno perfecto de Shiva es la media luna. Esta antiquísima asimilación está atestiguada en Egipto y en Babilonia. Sin embargo, al toro se le atribuye también a Mitra, que es la divinidad solar, en cuyo caso simboliza al dios muerto y luego resucitado, pero de todas maneras conserva aquí el aspecto lunar de la muerte. Vemos que con los judíos el Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, significa toro y es el símbolo de la luna en su primera semana, y a la vez el nombre del signo zodiacal en donde comienza la serie de las casas lunares. El acto esencial de la vida de Mitra había sido el sacrificio del toro primitivo, o sea, el primer ser vivo creado por Ahura Mazda. Después de haberlo domado y llevado a su antro, Mitra, por orden del sol, lo degolló, y de su sangre, de su médula y de sus gérmenes nacieron los vegetales y los animales, a pesar de los esfuerzos de la serpiente y del escorpión, agentes de Arimán. La ascensión de Mitra, la inmolación del toro, adornan multitud de monumentos mitraicos. Estas dos escenas, explica Jean Bijou, simbolizan la lucha de las potencias del bien contra el mal, lucha en la cual todos los fieles deben constantemente participar con todas sus fuerzas, y el acceso a la instancia de la luz eterna, garantizado a las almas de los justos por la intercesión todopoderosa de Mitra. Todas las ambivalencias, todas las ambigüedades existen en el toro. Así pues, el agua y el fuego es lunar, en cuanto se asocia a los ritos de la fecundidad, y es solar por el fuego de su sangre y la radiación de su semen. Sobre la tumba real de Ur se yergue un toro con cabeza de oro, sol y fuego, y en su mandíbula tiene lapislázuli, que significa luna y agua. Así que es uránico, y los bóvidos como los cánidos pueden aparecer en efecto ya como epifanías terrenas, ya como epifanías uránicas. Es a menudo en el color donde se precisa su símbolo. Así, el buey cenizo se presenta como epifanía de la tierra hembra, frente al caballo blanco que encarna la fuerza celeste macho, en la representación de la pareja tierra-cielo que aparece en algunos pueblos altaicos. El buey, antítesis simbólica del toro, hace resaltar esta complejidad, pues también él está asociado a los cultos agrarios, pero simboliza el sacrificio de la potencia fecundante del toro, haciendo resaltar mejor por contraste la unicidad de ésta. Así que la supresión de este poder realza su valor, lo mismo que la castidad subraya la importancia de la sexualidad. Así que el principio activo, uránico, manifiesta su violencia, afirmándose o negándose de una manera igualmente absoluta.
libre, fecunda, reprimido o continente. Imposibilita toda fecundidad, al menos en el mismo orden y en el mismo plano de existencia. Es la contraprueba de una misma verdad. Y analizando más profundamente la parte psicológica del símbolo del toro, dice lo siguiente: en la simbólica analítica de Jung, el sacrificio del toro viene a representar el deseo de una vida espiritual que permitiría al hombre triunfar sobre sus pasiones animales primitivas y que tras una ceremonia de iniciación le daría la paz. Así que el toro es la fuerza incontrolada sobre la cual una persona evolucionada tiende a ejercer su dominio. La adición a las corridas se explicaría quizás a los ojos de algunos analistas por ese deseo secreto e inconfeso de matar la bestia interior, y se produciría como una sustitución. La bestia sacrificada en el exterior representaría el sacrificio o la ilusión por la mediación del torero de una victoria personal contra las fuerzas brutas, una victoria de la inteligencia contra la brutalidad del toro. Este es pues un resumen del significado simbólico del toro, siguiendo, como ya dijimos, el diccionario de símbolos de Jean Chevalier, que es uno de los más profundos en este sentido. Pero para complementar esta información, vamos a leer algunos apartes del libro que ya citamos, de la astrología como ciencia oculta, de Oscar Adler, que es el que nos da una idea más completa del significado simbólico de la constelación de Tauro. Así que para que las personas que ven este video puedan hacer las comparaciones entre las analogías del toro y de Tauro. Dice así el señor Oscar Adler. Dice, los del elemento tierra, los principales signos son Capricornio, Tauro y Virgo. Él considera Capricornio como el más importante del zodíaco, porque viene a ser el logos manifestado, la deidad manifestada para dar la vida. Y luego sería, en importancia, el significado de Tauro. Como mucha gente sabe, casi todo el mundo sabe, en astronomía nuestro Sol se encuentra en la constelación de Tauro, y por eso es tan importante para nosotros saber su significado. Y por esto lo analizaremos en detalle en este video. Y dice así el señor Adler: la primera y fundamental característica de la naturaleza de Tauro es el conservadorismo, en el más amplio sentido de la palabra. El conservadorismo en todas sus formas es la faz captada interiormente, femenina, pasiva, del complejo de trabajo. El conservadorismo es, pues, la frecuencia de lo inactivo, la consecuencia de lo inerte y de la inercia. Pero ¿qué significa esta consecuencia de la inercia en el plano de lo físico? Es ella la que asegura al mundo terrestre, ante todo, su estabilidad. Es pues el fundamento de toda firmeza, sin la cual no existiría ningún suelo estable sobre el que laborar. En este sentido es Tauro el más fuerte de los signos terrestres, ya que representa la propiedad peculiar del elemento tierra en su forma más pura. Y añade, la clave para la interpretación del signo de Tauro en sentido elevado surge en tanto tratamos de captar esotéricamente la fuerza de persistencia como tal. Es así que esa fuerza se convierte en poder de la memoria, como guardián fiel de lo pasado. La memoria, pues, del hombre es la cámara del tesoro del pasado, y el hombre de Tauro es el guardián de esa cámara. Sin esta cámara de la memoria, todo aquello que alguna vez fue objeto de experiencia, y lo será alguna otra vez, se perdería para siempre. El signo de Tauro, pues, como decían los antiguos, es uno de los 4 vigías del cielo, y así llamaban los antiguos
a los 4 signos femeninos del zodíaco. Recordemos ahora nuestra imagen del sembrador, la semilla y el fruto. Al signo Tauro le correspondería la semilla, con lo cual nos resulta de pronto evidente que esta semilla es a la vez la cámara del tesoro de todo el pasado orgánico de la planta y el guardián que a ésta puso la naturaleza. La característica pues del hombre de Tauro más evolucionado es la de cobrar conciencia de esta guardia, de esta condición de guardián, como de una misión absolutamente sagrada. A este tipo de Tauro le está dado el preocuparse por la conservación de todo lo que ya ha llegado a ser patrimonio de la humanidad, patrimonio de cultivo. Y su misión pues es la de tender a lo nuevo, no es la de tender a lo nuevo, sino la de conservar lo conquistado y disponerlo para su uso en el momento oportuno. Así que en el doble sentido de la palabra cuidar, como cultivar y proteger, se revela la disposición psíquica fundamental del hombre de Tauro, a la cual disposición corresponden en igual medida la tolerancia y la paciencia. Es por esto que a Tauro se le podría llamar también el paciente, y ya en esta caracterización hay una referencia al sentido esotérico de este signo. Así que Tauro pues es un cuidador, es un guardián, es el señor de la paciencia. Tengamos presente además que Tauro corresponde en el organismo del hombre a la región del cuello. Esto nos permitirá ver con claridad que efectivamente la garganta puede ser considerada el guardián de todo lo que tiene que pasar por ella antes de pasar a formar parte integrante del cuerpo. Pero en la garganta está además la laringe y el órgano de la voz, y este también es el guardián de los pulmones. Sin embargo, no es esto lo único que importa. Los órganos de la garganta no solo vigilan todo lo que tenga que pasar por ellos al entrar en el cuerpo, sino que también vigilan todo lo que por ellos sale del cuerpo. Así que la laringe es ante todo, en sentido esotérico, el guardián y el custodio de la palabra sonora, de la palabra creadora. Y aquí está uno de los grandes secretos del signo de Tauro. Del mismo modo en que la memoria es la cámara del tesoro del pasado, la palabra es la cámara del tesoro de los conocimientos mentales, nada menos. La palabra es asistencia del espíritu, es atalaya de la mente que, por así decir, alberga y custodia el sentido de la vida. Y añade además, pero en la región del cuello humano no solo encontramos el órgano de la voz, también pertenecen a ella la nuca y los hombros. Sobre ellos carga el hombre el peso, sobre ellos echa el hombre la carga que le es propia, como Atlas de la leyenda antigua que carga con la esfera celeste como guardián del mundo. La carga que lleva sobre sus hombros el hombre de Tauro es una especie de esfera celeste en pequeño. Es la masa de tradiciones de la historia cósmica, del desarrollo humano de la Tierra, patrimonio cultural de la siembra humana. Por eso es que vemos que es tan importante nuestro papel en el universo al estar en la etapa de Tierra y de Tauro. Así que es esta la carga que lleva el hombre de Tauro, cuidándola, entregado a ella en fiel solicitud, del mismo modo en que la mujer lleva en su cuerpo, esperanzada y paciente, la simiente del embrión de Dios llamado hombre. Esto se aclara más si pensamos en el planeta sometido a la radiación de Tauro, es decir, Venus. La luz creadora de Tauro se expresa a través de Venus, que es pura belleza, pura sexualidad, pura fertilidad. En Venus, el planeta que da al hombre el poder de venerar, esto es, venerar y mirar en adoración a las alturas. Es el único poder por el cual fluyen en el hombre y lo fecundan los impulsos del peldaño superior al de su propia evolución. En esta forma llegamos al efecto más alto que puede ejercer la radiación de Tauro sobre el ser humano, a saber,
la fuerza de una entrega esperanzada, una entrega paciente a lo más alto, a lo supremo. Esto es, en otras palabras, el aspecto moral de la radiación de Tauro, nada menos. Por otra parte, el signo simbólico para esta región del zodíaco nos revela de la manera más penetrante qué es lo que debemos ver en este alto sentido como misión que le es propia. En el semicírculo abierto, en la parte de arriba del símbolo, colocado sobre un círculo, que es el símbolo femenino, sobre el círculo masculino, la posición del que ora. Vemos allí la posición del que agradece o del que se convierte en ser femenino en arrebatos de piedad para guardar el impulso creador de lo alto. Vemos aquí pues brevemente cómo es que el señor Oscar Adler explica hermosamente parte del significado de la constelación de Tauro, que es nuestra constelación, porque nosotros, como ya dijimos, estamos en Tauro y somos la octava Pléyade, el grupo de estrellas de las Pléyades, con Alcione a la cabeza. Son siete estrellas y nuestro Sol es la octava Pléyade. O sea que de esta forma nos damos cuenta cuál es nuestro papel en el universo. Pero además de lo ya citado, tenemos que mirar el aspecto realmente esotérico que tiene el símbolo del toro y por qué esta constelación se llama la constelación de Tauro. Resulta que en la antigüedad el toro, como es un animal que fertiliza la tierra, era el símbolo del Logos. ¿Y qué es el Logos? El Logos es nada menos que Dios manifestado. En todas las religiones de Asia y del Mediterráneo se tomaba el Logos como la Santísima Trinidad, uno y trino. Sin embargo, la religión cristiana reemplazó el símbolo del toro por el símbolo de la palomita, que quiere decir el Espíritu Santo. La Trinidad cristiana tiene una nueva concepción sobre la fecundidad, sobre el Logos, pero como vamos a ver en la bibliografía teosófica se explica más ampliamente el significado del toro y su equivalencia con el Logos. Así que vemos en el glosario teosófico de la señora Elena Blavatsky, que dice lo siguiente: entre los egipcios y los indios era el toro el símbolo del Logos. En filosofía esotérica es pues el espíritu que vivifica la naturaleza creadora, o sea, el Espíritu Santo. Simboliza pues el poder generador de la naturaleza y es también el símbolo más sagrado de la quinta raza. El Logos es la divinidad manifestada en cada nación y pueblo.